¿Qué tal? Bendiciones. Qué alegría poder estar una vez más este domingo acá con ustedes para hablar de la palabra de Dios como siempre. Sí, es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios. Hoy hay un tema muy interesante que esta semana me vino al recordatorio y me ha tocado el corazón y me ha impactado. ¿Sí? Bueno, nada, como siempre les anunciamos que cada novedad de cada trabajo que hacemos, de los eventos realizados, a trabajar, las actividades que tenemos como iglesia. Como siempre nosotros tenemos, hoy en día todo el mundo conoce lo que es el Zoom, porque mayormente incluso en las escuelas hasta se maneja con Zoom. No es que solo las iglesias, sino que mucha gente usa Zoom, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa actividad los días lunes, donde tenemos células, que son grupos de mujeres y hombres. Obviamente hoy en día lo hacemos por Zoom, pero cuando todo esto pase, sería volver a la normalidad. En realidad es una actividad de 1 hora que se juntan en las casas, ¿sí? Es como una reunión de amigos. En esto sería como una reunión de amigos, pero por Zoom. A las 7 están las mujeres, ¿sí? Si te querés unir a un grupo de amigas, sería buenísimo. Y varón, si te querés unir a un grupo de amigos, también, genial, los lunes a las 20 horas. Los jueves estamos por Instagram. Los viernes a las 19 horas estamos empezando a hacer una intercesión. ¿Qué es una intercesión? Es clamar a Dios, ¿sí? Interceder, ¿sí? Por las necesidades, ¿sí? Igual siempre en las transmisiones en vivo decimos que nos deje su pedido de oración y demás. Y créannos que todos los pedidos de oración que nos llegan por el chat, por el privado, todo, créanme que oramos por ello, incluso lo informamos al grupo de la iglesia, ¿sí? Y se ora, porque nosotros estamos interesados en que ustedes puedan experimentar la gloria de Dios sobre su vida, ¿sí? El día de ayer tuvimos Zoom, que es reunión general, y tuvimos una reunión hermosísima, como siempre. Así que bueno, hermanos y amigos, Dios manda que nos congreguemos. Hoy, acá en la Argentina, nos congregamos de esta manera. Y la manera de poder estar unido con tu iglesia es esta, ¿sí? Y a mí me pone muy contento ahí los que se van conectando, yo veo los que se van conectando, los que nos saludan, los que están ahí, los que etiquetan personas, los que comparten los videos. Gracias por estar del otro lado. Y esto es una manera de hacer viral, como dicen, ¿no?, en las redes sociales, hacer viral a Jesús, ¿sí? Que Jesús sea conocido, ¿sí? Nosotros acá lo que compartimos es el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, ¿sí? Bueno, hoy yo puse ahí el título de hoy: Ni yo te condeno. Creo que todos se hacen una idea de algunos textos, de algunas enseñanzas de Jesús acerca de esta frase: ni yo te condeno, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1. Del versículo 1 al versículo 11, ¿sí? Hablando de Biblias, nosotros hemos traído, ¿sí? Ahora en mis manos no la tengo, pero vamos a decirle que ya la tengo, porque la tiene un hermano en su casa, me la tiene que traer el día de mañana.
unas Biblias que son NTV, ¿sí? NTV quiere decir Nueva Traducción Viviente, es una traducción, ¿sí?, un poquito más clara, que sería esta, ¿sí? La diferencia es que esta ya está un poco usada, ¿sí? Eso es lo bueno, que esté usada. Y son así las letras, ¿sí? Estas Biblias están 300 pesos cada una. Yo quiero hacer una aclaración a esto. Nosotros no nos dedicamos a vender Biblias, ¿sí? Existen librerías, ¿sí? Y nosotros vamos, las compramos y la pagamos. La diferencia es que la traemos para ayudar a la persona que por ahí no sabe dónde es y demás. Incluso la traemos con unas promociones y más. Bueno, la cuestión es que ese es el costo. Para el que la quiera nos escribe en el privado y no hay problema, ¿sí? Usted quiere una Biblia y dice, no tengo el dinero, pero yo quiero la Biblia porque quiero leer las Biblias, quiero buscar de Dios, quiero aprender de la palabra de Dios. Si vos no tenés el dinero y realmente querés una Biblia, nosotros te las damos, no hay ningún problema, ¿sí? La iglesia, el ministerio te la da, ¿sí? Así que bueno, eso quería aclarar por un lado. Bueno, como dije anteriormente, vamos a leer ahí en el libro de Lucas. Yo siempre me encanta hacerme la idea porque sé que es así, creo que es así. Las familias que están reunidas al vernos en este momento ahí en sus casas, que nos ven desde su teléfono, computadora, tablet, smart, y nos pone muy contentos saber que están del otro lado para escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Siempre hemos pedido y muchas veces se comparten las fotos, pero si quieren sacar captura o una foto de ustedes viendo la prédica y compartirlo, sería un gran gozo. Bueno, hermanos, ahí en Juan, capítulo 8, versículo 1 al versículo 11, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándoles para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es una enseñanza, una historia muy linda que a mí, yo la he leído, la he estudiado y en esta semana me ha sido refrescada. Y creo que hay algo que nosotros tenemos y te va a pasar cada vez que leas la Biblia, es que vas a leer un texto
y a medida que lo vayas leyendo, vas a tener nuevas revelaciones. ¿Qué quiere decir con nuevas revelaciones? ¿Quiere decir que el texto no va a hablar miles de cosas? No. Lo que quiere decir es que vamos a tener más claridad sobre la enseñanza que nos da la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, este texto me ha traído un impacto en mi corazón y me ha tocado en lo más profundo de mi corazón. Yo no sé en el caso de ustedes, pero quiero compartir en mi caso. En mi caso personal, era una persona que no podía ver mi pecado. Que no era que alguien que me consideraba perfecto, pero tampoco me consideraba lo suficientemente pecador, como quien dice. O sea, que yo no estaba en la postura, por ejemplo, de un adúltero. No estaba. O no estaba a la altura de otros tipos de pecadores. Yo sabía que no era perfecto, pero me consideraba dentro del mundo de las buenas personas. Y no podía ver mi pecado, no podía ver la gravedad de mi situación, no podía ver mi condición real. Pero cuando realmente pasé por una situación que me golpeó muy fuerte, muy fuerte, me sentía una mala persona, me sentía una basura de persona, me sentía despreciado, pero a mí mismo. Yo mismo no me perdonaba, yo mismo me condenaba, yo mismo me rechazaba. Y había algo que me mataba a mí cada vez más. Era que yo no me podía perdonar a mí mismo. El hecho de yo no poder perdonarme a mí mismo era tan fuerte que, sin importar que aquellas personas a las que quizás yo pude haberle hecho daño vinieran frente a mí y me dijeran: Arturo, te perdono, podría traer una tranquilidad, una paz, pero no superaba el hecho de que yo no me perdonaba a mí mismo. No lo superaba. El hecho de no perdonarme a mí mismo superaba todo. Superaba todo. Entonces, de pasar de una situación al creerme un tipo de persona en el cual se consideraba una buena persona, pasé al tipo de persona que se consideraba lo peor de todo. Lo peor de lo peor de lo peor. Entonces, si yo empiezo a evaluar estos dos tipos de personas frente a la Biblia, ninguno de los dos es el que está bien. Ninguno de los dos. Y para ambos, la Biblia trae un mensaje. Para ambos. Aquel que se considera una buena persona, aquel que dice: yo no estoy entre en medio de ese montón. Muchos conocerán una parábola que enseñan de un fariseo, un publicano, un fariseo, un religioso que se sentía orgulloso. Decía: yo doy el diezmo, ayuno 2 veces en la semana y no soy como los otros pecadores, decía. Pero cuando habla del publicano, el publicano dice: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y la Biblia termina diciendo que el publicano
fue quien salió justificado, o sea, quien fue perdonado. Aquel que se siente una buena persona, que no ve su condición, que no ves que está mal, que no es el tipo de pecador como los demás. No está viendo que es un pecador igual que todos los demás. Que es un pecador igual que todos. Pero mayormente cuando la convicción del Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros nos sentimos el peor de todo. Nos sentimos el mayor pecador. La Biblia nos muestra el ejemplo del apóstol Pablo, donde él nos dice: yo soy el mayor de los pecadores. Ahora, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo de Tarso, él era un maestro en la ley. Se sabía todo el Antiguo Testamento, pero aún así era un pecador que mataba a cristianos. Pero él estaba dentro de aquellos que se consideraban buena persona. Y aún así, él pecaba y mataba a cristianos, dice la Biblia. Mataba a cristianos. Pero cuando el Señor se le presentó y tuvo un encuentro con Jesús, pasó a decir: yo soy el mayor de los pecadores. Todo lo que he recibido no proviene de mí, sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquel que está en la postura de buena persona tiene que ver que no es una buena persona, sino que es un pecador, igual que todos. Tiene que decir, como el apóstol Pablo dice en Romanos: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Gracias sean a Dios, que la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Dios mío. Pero aquel que se está machacando por actos cometidos, porque quizás se dio cuenta que sus actos eran vergonzosos, que realmente estuvo mal lo que hizo, que realmente tomó una mala decisión, que realmente se dio cuenta que lo que vio no lo tenía que ver, que lo que tocó no lo tenía que tocar, lo que hizo no lo tenía que hacer, y ahora se siente mal y se está condenando a sí mismo, se está machacando a sí mismo. A sí mismo. Ahora yo quiero presentarte nuevamente esto que hemos leído en el libro de Juan capítulo 8, el versículo 1 al 11. Como decíamos y leíamos, Jesús estaba en el templo enseñando, y los fariseos y los escribas traían ante él a una mujer adúltera que había sido sorprendida en el mismo momento del acto. O sea, la encontraron cometiendo adulterio. ¿Qué es cometer adulterio? ¿Sí? Es meterte con una persona que no es ni tu esposa ni tu esposo, y cometer esa inmoralidad sexual, ese acto sexual con otra persona que no es tu pareja. Y esta mujer ha sido sorprendida en ese acto. Imagínate ser sorprendido en ese acto. Y vos decís: bueno, hoy en día he visto cada cosa en la calle, pero en ese momento, donde todos estaban regidos a una ley. Por eso en el versículo 5, dice: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio y debe ser apedreada conforme a como dice la ley de Moisés.
que eso lo dice en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, que está escrito. Entonces, en ese momento, que no había redes sociales, que no había Facebook, Instagram, que ahí, como todo barrio, ¿no? Tu vecina quedó embarazada y se enteró todo el mundo. Ahora imagínate en ese pueblo, en ese lugar. Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y lo que hacían estas personas es ponerla públicamente ante todas las personas que estaban rodeadas en ese lugar. Ante todas las personas. ¿Cuál era la mirada que iba a tener esa mujer eternamente? Una pecadora, una adúltera, fornicaria, una mirada acusadora todos los años de su vida. En este caso, la persona en realidad no tenía ninguna mirada porque era apedreada hasta la muerte, tanto como el hombre y la mujer. En este caso nos relata una historia de una mujer. Entonces dice que Jesús se agacha y empieza a escribir en la tierra y tira una frase que hoy en día es muy conocida, que se ha hecho muy popular en la boca de muchos, donde Jesús dice a todos los que estaban ahí frente a ella, preparada con una piedra en la mano, cuando lo provocaron, lo tentaron, porque querían buscar algo para acusarlo, le dijeron: esto es lo que demanda la ley de Moisés, ¿tú qué dices? Todos con las piedras en la mano, preparados para matar a aquella mujer a piedrazos. Entonces, donde Jesús apunta a su conciencia, a cada uno de ellos, y le dice: aquel que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Qué crees que pasó? Ninguno lanzó ninguna piedra, porque ahí no había ninguno que no había pecado nunca. Todos los que estaban presentes habían pecado. Y es por eso que cada uno de ellos soltaron su piedra y se fueron. Y la Biblia nos relata que ese lugar quedó vacío, que solamente quedó Jesús y aquella mujer. Y en ese momento Jesús mira a aquella mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? No hay nadie, Señor. Se han ido todos. Nadie me ha condenado. No. ¿Sabes por qué? Porque ni yo te condeno, le dice Jesús. Ni yo te condeno. Así que vete y no peques más. ¿Sabes qué quiere decir eso? Yo quiero que usted analice conmigo. Estamos hablando de que Jesús se para ante muchas personas y le dice: aquel que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y no había ninguno que esté libre de pecado. Es por eso que todos soltaron sus piedras y se fueron. Es entonces donde Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie que puede condenarte, porque el único que podría tomar una piedra y lanzarla, ese soy yo, y no lo he hecho, y no te condeno. ¿Por qué Jesús era el único que podía lanzar una piedra, podía tomar una piedra y lanzarla? Porque Jesús dijo: aquel que esté libre de pecado,
Y justamente Jesús está libre de pecado. Jesús nunca pecó. Y Él teniendo la posibilidad de acusar, Él teniendo la autoridad de hacerlo, Él teniendo toda la autoridad porque es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, no lo hizo. Sino que en el momento menos esperado para esa mujer, donde esa mujer sabía cómo eran las leyes, aunque sabía que lo que le iba a suceder era horrible, era algo que nadie desearía estar ahí. Pero ¿qué pasó? En el momento que ella menos se lo esperaba, fue perdonada. En el momento que ella menos se lo esperaba, tuvo otra oportunidad. Y una oportunidad de volver a comenzar una vida nueva, donde el único que la podía condenar le dijo: vete, yo que soy el único que lo puede hacer, no lo hago, así que vete y no pesques más. Y cuando Jesús le dice vete y no pesques más, le está diciendo: vete y aprovecha esta oportunidad que se te ha sido dada. No peques más, no continúes por ese camino del pecado que te lleva a la muerte, porque el pecado tiene sus consecuencias, espiritualmente, físicamente, por donde lo quiera ver, tiene sus consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias. Esa mujer estaba ahí, frente a todo, a punto de ser lapidada a causa de su pecado. Y solo por la gracia de Jesús obtuvo otra oportunidad. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, un texto que me ha gustado muchísimo, capítulo 14, versículo 22, dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, muchas veces la iglesia, una vez mi pastor, José Manuel Carlos, enseñó en el retiro de pastores, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar? ¿Pedir perdón? ¿O ser perdonado? Ahora te queda a ti, ¿no? Pensando, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar? Tú decirle: sí, te perdono. O tú pedir perdón: ¿me perdonas? O recibir ese perdón. ¿Tú qué crees? Y todos estábamos ahí pensando y evaluando: perdonar, pedir perdón. Y mire, hay muchas personas en la iglesia, bueno, cuando estamos físicamente, ¿por qué constantemente vienen a Dios? ¿Por qué constantemente vienen a un altar? ¿O vienen quebrantados, vienen dolidos? Porque lo más fácil, que es recibir el perdón, no lo han hecho. El perdón de Jesús, el perdón divino. Y en ese perdón se recibe y se cree. Como dije al comienzo, cuando yo pasé a la segunda persona de condenarme, de no quererme, por mucho que la otra persona a la cual yo había ofendido me diera su perdón, no superaba mi culpabilidad, no superaba lo que yo sentía. Pero sí superó eso cuando Jesús
me dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Arturo, no llores más, ni yo te condeno. Vete, vete, no peques más, no continúes por esa vida de droga, de delincuencia, de adicciones, de noches de fiesta. No continúes por ese camino de muerte. No. Arturo, aprovecha esa nueva oportunidad que te doy. A partir de ahora, aprovecha esa oportunidad. ¿Y tú qué crees? Cuando Jesús te da esa nueva oportunidad y tú dices, bueno, yo me voy a levantar de acá como esa mujer, me voy a pegar la media vuelta. Yo he sido perdonado por Jesús, recibí el perdón de Jesús, tengo una nueva oportunidad. Gloria a Dios. Jesús es el Señor de mi vida, Jesús es mi Salvador, Jesús es todo. Él me perdonó cuando menos lo merecía. Pero esa mujer se pega la media vuelta, caminando por las calles de Jerusalén, pero para el mundo, ella seguía siendo la adúltera. Mientras que ella caminaba por la calle, ¡adúltera! ¡Adúltera! Nadie lanzó la primera piedra, pero sí largaban palabras de condenación, palabras ofensivas, palabras que dañaban a su corazón. Y ahí yo te puedo mostrar la diferencia de la mirada del mundo y de la mirada de Jesús. Para el mundo, quizás siempre seas esa adúltera. Pero para Dios pasaste a ser un hijo, pasaste a ser una hija. Y Él dice, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados. Él se olvida de tus pecados. Él no te va a gritar, adúltera, vení para acá. No. Te va a llamar por tu nombre, por el que tenés. Una y otra vez. Porque Él dijo, yo te perdoné. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que vos no recibiste el perdón. Debes recibir el perdón de Dios y seguir para adelante. ¿Tú crees que cuando Jesús me dijo, Arturo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Y yo te condeno. Vete y no peques más. Aprovecha la oportunidad que yo te doy. ¿Tú crees que después de eso, sobre las calles en las que yo andaba, me aplaudían y me decían, bien, bien? No. Me decían, dale. Si vos eras el primero en ir a comprar la primera cerveza. Si vos eras el primero en incentivar a estar con 2 o 3 mujeres. Si vos eras re borracho. Si vos eras re drogadito, ¿te acordás? Hasta hoy en día. Arturo, ¿te acordás? Aquella noche, aquel día. El mundo quizás me va a querer recordar lo que yo fui de mis 22 años para abajo. Pero Dios no lo tiene presente. Para Arturo ya no soy ese adicto, para Dios ya no soy ese adicto a la pornografía. Ya no soy ese adicto a la marihuana, al nevado. Ya no soy ese alcohólico, ese delincuente. Ya no soy esa persona para Dios. Ahora para Dios
soy un hijo de Dios. Para Dios soy alguien especial. Y eso pudo superar toda la angustia que había en mi corazón. Eso pudo superar todo el dolor que había en mí. Y cuando eso pasó sobre mi vida, aunque yo caminaba por las calles en donde realizaba mis maldades, aunque escuchaba gritos de acusaciones, aunque escuchaba voces que intentaba decirme, tú en realidad eres ahora de repente eres cristiano y una nueva persona y te crees mejor que nosotros. Aunque esas voces las escuchaba constantemente, mi corazón estaba saciado por el amor de Dios. Mi corazón estaba que explotaba por el amor de Jesús. Porque ahora sí, no importaba nada. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento entendí el perdón divino. ¿Y sabes por qué entendí el perdón divino? Porque yo fui testigo de ese momento como esa mujer adúltera. El único que podría lanzarme la piedra no me la lanzó, no me condenó. Porque Juan capítulo 3 versículo 17 dice, yo no vine a condenar al mundo, sino que yo vine a salvar al mundo. Yo vine para que el mundo sea salvo por mí. Vine a buscar a mis hijos que estaban perdidos, a mis hijas. Vine a rescatar lo que es mío. Vine a tomar posesión de lo que me pertenece. Yo soy dueño de tu vida. Y cuando yo entendí eso, que el único que podía lanzarme la piedra, no me la lanzó. No me importaba los gritos que yo los gritos, las acusaciones, las críticas que yo escuchaba sobre las calles que yo caminaba. Porque dentro mío solo importaba aquel momento, aquel encuentro cara a cara con Jesús. Cuando Él me perdonó, cuando menos lo merecía. Cuando Él me dio una nueva oportunidad de poder comenzar de nuevo una nueva historia. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron y a partir de ahora en Cristo Jesús son hechas nuevas. Nuevas. Gálatas 2:20, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivo para mí, ahora ya vivo para Jesús. Y ahora me pueden gritar lo que quieran me pueden gritar. Hay algo que yo aprendí, mis queridos oyentes, amigos y hermanos que me escuchan. Y yo quiero que te grabes muy bien esto, muy bien. Prefiero ser juzgado por el mundo y agradar a Dios que agradar al mundo y ser juzgado por Dios. Te lo vuelvo a repetir. Prefiero agradar a Dios y ser juzgado por el mundo que agradar al mundo y ser juzgado por Dios. El único que conoce todo lo que está en tu corazón y está en tu mente es Dios. Se lo podrás ocultar a la persona más íntima. Pero Jesús no es hombre para mirarte de la misma manera. No. Yo no sé cuál es tu condición en el día de hoy, pero yo sé lo que se siente no poder
continuar con una vida porque hay algo en tu corazón que no te lo permite. Por algo que hiciste. Y está muy bueno que te sientas arrepentido, que te sientas arrepentida. Eso es muy bueno, que entiendas y veas la gravedad de lo que hiciste. Pero es muy bueno que hoy sepas que hay un Dios que es el único que tiene la autoridad de condenarte y no lo hace, sino que mandó a su Hijo Jesús en la cruz a morir por vos y por mí para que seamos perdonados. Yo he hecho muchísimas cosas malas en mi vida, en las cuales no estoy orgulloso. Muchísimas. Cosas que son aberrantes, vergonzosas. Y en mi humanidad no van a salir de mi mente. Y no porque yo no quiera que no salga. Es porque no pueden salir. Porque están ahí. Es una imagen grabada acá en mi mente. Pero está en mí. Pero no está en la mente de Dios. No está en la mente de Dios. Si yo hoy me acercara a Dios y le diría: Señor, ¿te acordás aquella vez que hice aquello? ¿De qué me estás hablando, Arturo? No, la verdad que no sé. No sé. A ver, déjame revisar. No tengo registro de eso, Arturo. Solamente tengo registro desde el día que me aceptaste en tu vida como tu Señor y Salvador. De los pecados pasados, ya no sé. Ya no hay nada de eso. Yo no me acuerdo. Yo no lo sé. Por ahí la gente te lo quiera recordar, quizás tu mente porque queda guardado, o quizás el mismo demonio de Satanás quiera venir a acusarte con eso. Pero en los registros de Dios no está más. A partir de que Jesús es tu Señor y Salvador, en los registros de Dios eso ya no está más. Perdonado una vez y para siempre. Perdonado. Sí, nosotros tenemos que llevar una vida de arrepentimiento constantemente toda nuestra vida. Yo, hermanos, estoy muy quebrantado porque cuando predico un mensaje así, solamente pienso en aquel momento que fui perdonado. Solamente pienso en aquel momento donde estaba rodeado de gente con una piedra en la mano, lista para lanzarla, lista para matarme, lista para condenarme, lista para mi último golpe de muerte, para despedirme de este mundo. Y donde yo decía, de tantas preguntas que pasaban en ese momento, un porqué, donde yo esperaba una explicación, pero por dentro mío quizás diciendo me lo merezco. Y ahí es donde aparece el protagonista de todo, Jesús. Ahí es donde aparece mi creador, el mío y el tuyo, el creador de todo, el que nos creó a vos y yo, el que nos vio formarnos en el vientre de nuestra madre.
el que conoce todo, aquel que muchas veces te preguntaba, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo vivía esto? ¿Dónde estabas cuando pasó esto? Él siempre estuvo presente. Si hoy Jesús no es el Señor de tu vida, yo hoy quiero animarte a que te atrevas a esta decisión, a que aceptes el perdón divino de Jesús, a que tomes la decisión por Él, que te lances a la pileta, sabiendo o no sabiendo nadar, que te lances a Él. A Él. Él dice, vengan confiadamente al trono de la gracia. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. Ven, ven, porque el que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. No le echo fuera, dice Jesús. Así que si vos hoy estás en una de estas dos situaciones, en el tipo de persona que se cree buena persona y nunca se arrepintió, y te querés arrepentir porque te está cayendo la ficha de que sos un pecador y necesitas arrepentirte y que Jesús sea el Señor de tu vida, hoy te animo por Él y que hagas esta oración conmigo. Y vos, que quizás te diste cuenta del mal que hiciste, pero aún no lográs recibir ese perdón divino, te animo hoy que también hagas esta oración conmigo y donde estás, y oremos juntos. Y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido que seas el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mi economía, el Señor de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu. Señor, hoy te pido que me perdones de mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Y hoy me vuelvo a ti. Y recibo tu perdón divino. Recibo la oportunidad nueva que me das para comenzar una nueva vida tomada de tu mano. De aquí en adelante y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y si vos hoy estás pasando por lucha, estás pasando por pruebas, si esta palabra, mi hermano y mi hermana querida, te está tocando de igual manera porque te lleva a ese encuentro con Jesús. Eso es lo ideal, que te lleve a ese encuentro que has tenido con Jesús. Para que entiendas, sin importar qué grande sea la lucha, sin importar los muchos que sean tus acusadores, sin importar cuán grande sea la dificultad, que te acuerdes de aquel que te amó, de aquel que te sostuvo y te sostiene. Dice la palabra de Dios, aunque un ejército acampe en contra de mí, dice la palabra de Dios. Dice, la palabra está diciendo que fuera de tu casa hay un grupo de personas grande que su única mentalidad es destruirte. Eso es lo que está diciendo. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no voy a temer, no voy a tener miedo, porque Jesús está conmigo, porque Dios está de mi lado. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, toca esa vida que están pasando por lucha. Toca la vida de mis hermanos, Señor. Derrama tu amor sobre cada hogar. Derrama tu presencia. Derrama tu poder, Espíritu Santo de Dios.
Glorifícate, Señor, en cada hogar. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama tu presencia, Señor, y que nos podamos levantar de tu mano, sostenernos, Señor, y volver a tus brazos, volver a tus brazos. Yo vengo a ti, dile, Señor, yo vengo a ti. Preséntale tu necesidad, preséntale tu aflicción, preséntale tu condición, porque Él no te condena, porque Él no te rechaza, porque Él te recibe con los brazos abiertos. Él te restaura, Él te levanta, Él te llena de su amor, de su gracia, de su esperanza. Te toma de la mano y te dice, a partir de ahora, tú y yo vamos juntos por la eternidad. Tú y yo vamos juntos por la eternidad. Y si tú quieres caminar junto con Jesús, dile, Señor Jesús, yo quiero caminar junto contigo por la eternidad. Señor, te damos gracias y te damos la gloria por tu amor y tu perdón divino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, aquel que podría habernos lanzado la piedra pero no lo hizo. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Es un placer. Realmente esta palabra me ha tocado el corazón. Me ha tocado mucho esta palabra. Yo no sé si prediqué para mí, pero me tocó muchísimo, hermano. Estoy muy tocado por esta palabra, realmente. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, nada, si hay una persona que nos está viendo por primera vez, bienvenido. Acá hay una iglesia que está dispuesta a ayudarte. Yo le decía a la iglesia ayer, yo no pongo ni mi nombre ni el de mi esposa, porque la gloria no es para nosotros, es para Dios. Y nosotros somos una iglesia, un cuerpo, que hay hermanos que están del otro lado, viéndonos, que estamos dispuestos a ayudarte en tu necesidad, en tu problema, en lo que sea, en aconsejarte con la palabra de Dios, en guiarte con la palabra del Señor. ¿Sí? Yo bendigo tu vida, bendigo la vida de todas las personas. No doy nombre porque después hay celositis. A mí no me nombraste. Y no quiero. Así que yo igual, algunos veo por acá, pero hay otros que no se puede ver. Algunos veo sus fotitos, pero nada, encantado de verlos del otro lado, que están ahí escuchando la palabra. Sus comentarios, gracias, nos llenan el corazón de verdad, a mí, a mi esposa. Y bueno, nada, también pedimos oración por nosotros y nosotros siempre vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Si hay una necesidad, no duden en dejarla, en escribirnos al chat. Y bueno, la iglesia sigue trabajando para la gloria de Dios, estamos en acción y seguimos para adelante, ¿sí? Y seguimos para adelante porque aquel que podía haber lanzado la piedra no la lanzó, sino que nos salvó, nos perdonó y nos dio una nueva oportunidad para seguir adelante. Así que si hay alguien que esto no lo escuchó todavía, ¿qué te parece si se lo compartís? Esta prédica, incluso también si se lo decís. Ahí te la dejo. Dios te bendiga, un placer estar con ustedes. Chao, bendiciones.